Muy buenas noches. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a abordar el tema de la donación, que es el contrato, el último contrato de la familia de los contratos traslativos de dominio. Ya habíamos platicado de la compraventa y de la permuta. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de lo que es la donación. La donación es un contrato bien peculiar, compañeros, es un contrato bien interesante, pues tiene algunas características muy especiales que deben de considerarse, porque es un contrato en el cual se traslada un sentimiento humanitario, un sentimiento de nobleza, ¿verdad, compañeros? Porque una persona transfiere a otra un bien, pero no recibe nada a cambio. Entonces, por eso se les conoce como contratos a título gratuito, ¿verdad? Hay algunas excepciones, hay algunas situaciones excepcionales, como la donación onerosa o la donación remuneratoria, pero realmente la donación en sí, su naturaleza es en la cual una persona otorga a otra un bien, le traslada el dominio y no recibe nada a cambio, sino simplemente una de las partes contratantes tiene todas las obligaciones y la otra tiene todos los derechos. Veamos el artículo 1855 del Código Civil, compañeros. El artículo 1855 contiene la conceptualización legal. Dice el artículo 1855, la donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Entonces, a título gratuito, como les decía, es cuando pues, una de las personas recibe el bien y la otra lo otorga. Solo tiene obligaciones y la otra solo tiene derechos. Es un obsequio. Por eso es que está considerada como un acto de nobleza o como un acto de humanidad, ¿verdad? Porque realmente es como un regalo. Hay dos tipos de donación, compañeros. La donación entre vivos, que es la que vamos a abordar el día de hoy, y la donación mortis causa. La donación mortis causa es un acto de última voluntad. Es también un negocio jurídico, pero unilateral, porque una persona señala señala su voluntad para disponer de sus bienes para después de su muerte. En cambio, aquí en la donación no. En la donación es un contrato en el cual participan dos o más personas a través de las cuales se transmite la propiedad de un bien. Entonces, esas son las diferencias esenciales que pueden existir entre la donación, que el contrato de donación entre vivos, y la donación mortis causa. ¿Qué características tiene este contrato, compañeros? La primera característica que tiene este contrato es que es un contrato consensual. O sea, aquí se logra ver los elementos esenciales comunes del contrato, que era la capacidad, consentimiento y el objeto. En este caso, es el consentimiento, es el hecho de que dos personas trasladen su voluntad para llegar a una misma meta o un mismo fin. Entonces, en este caso, es a través del consentimiento que se perfecciona. Es consensual. Esa es la primera característica que tiene el contrato. Consensual. Segundo, puede ser en determinado momento formal. ¿Por qué? Formal es cuando se refiere a bienes inmuebles o bienes muebles identificables. Entonces debe de elaborarse en escritura pública, porque debe de ir a los registros correspondientes. Veamos lo que dice al respecto del artículo 1862. Dice el artículo
1862. La donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse por escritura pública. Y es precisamente por eso, porque tiene que transmitirse, tiene que registrarse esta transmisión en los diferentes registros. Entonces, por eso es que se conoce también como una de las características de la formalidad que puede tener en determinado momento. Es gratuito. Es gratuito porque solo una de las personas se obliga. La otra solo recibe derechos, ¿verdad? Entonces, claro, hay hay excepciones como la donación onerosa, ¿verdad? La donación onerosa la vamos a ver más adelante, pero les anticipo, compañeros, que es cuando se dona un bien, pero el bien tiene un gravamen o limitación. Esta limitación no puede ser mayor en valor que el bien que se está otorgando. Por ejemplo, yo voy a otorgar en donación una casa, y la casa vale 100,000 quetzales, pero tiene un gravamen, y el gravamen tiene un valor de 50,000 quetzales. Entonces, le digo, bueno, aquí está te estoy donando este bien, le digo a la otra persona a la que le voy a donar, pero tiene una limitación. Es un valor de 50,000 quetzales, es un gravamen que hay que pagar de 50,000 quetzales. Entonces le deducimos ese valor al valor total del bien. Entonces el valor total del bien ya solo sería 50,000. Y ese valor menos el gravamen, ¿verdad? El valor del bien menos el gravamen es lo que estoy donando, ¿verdad? Tengo un gravamen por 50,000 quetzales, pero el bien vale 100,000. Entonces solo lo que vamos a otorgar es 50,000 quetzales. Ese va a ser el valor de la donación. Esa es una donación onerosa, la vamos a explicar un poquito más adelante. Pero es para que ustedes lo tengan en consideración, porque las donaciones onerosas, entonces ahí sí ya son bilaterales, ¿verdad, compañeros? Entonces eso hay que tenerlo en consideración. A ver, el compañero Diego Lazo. Lick, disculpe, bueno, primero que todo, buenas noches. Cuando hay un gravamen y es una hipoteca, por ejemplo, y yo pongo una hipoteca, sabemos de que son 10 años, lo que yo tengo que, la persona o la entidad tiene que demandarme para que yo le pueda pagar, ¿verdad? Es cuando se cumple el plazo del contrato, son 10 años para reclamar el dinero, creo que es la propiedad, ¿verdad? O algo así. De que me está preguntando si son 10 años por lo de la prescripción de la... Ajá, para la prescripción de la hipoteca o el La gravamen. hipoteca. Tienen que haber transcurrido 10 años después de haber finalizado el plazo. El contrato. El plazo para el cual fue destinado. Supóngase, el plazo para cumplir el gravamen es de 10 años, 20 años, supongamos, ¿verdad? Supongamos que el gravamen se firmó en el año 2000. Entonces, eran 15 años para poder cumplir con la obligación. Entonces se terminaba en el año 2015. Entonces, después del 2015 tienen que transcurrir 10 años más para que pueda cancelarse por prescripción el gravamen. A la orden, compañero. Entonces, les comento aquí, por ejemplo, si tiene un gravamen, la condición, le estoy donando un bien, se lo estoy regalando, pero le estoy diciendo, mire, el bien tiene un gravamen que usted tiene que pagar. ¿Y cuánto vale el gravamen? ¿Cuánto tengo que pagar el gravamen? 50,000 quetzales. Y el bien vale 100,000. Entonces, lo que resta, los 50,000 quetzales, le quedan a usted. Eso es la donación onerosa, compañeros. Entonces, cuando hay una donación onerosa, entonces deberá de trabajarse de una manera un tanto distinta, ¿verdad? Realmente la naturaleza en sí de todo el contrato es a título gratuito.
incluyendo todas las donaciones, el gran círculo donde están incluidas, es a título gratuito porque básicamente una persona está donando a otra sin que esta otra le dé algo a cambio. Claro, hay unas situaciones excepcionales como la donación remuneratoria o la donación onerosa, pero quiera que no, están dentro del gran marco de la donación a título gratuito. ¿Quiénes son los sujetos de la donación, compañeros? Es decir, ¿qué nombre reciben las personas que están o que participan en la donación? Eso es algo importante porque muchas veces tienden a confundirse, pero hay que tenerlos de una manera clara para no provocar ningún tipo de problema. Quien transmite el dominio, el dueño, en el momento en que va a donar el bien, se le denomina donante. Y quien recibe el bien, es decir, quien va a tener todas las obligaciones, es el donatario, ¿verdad? Así se le denomina, donatario, es quien va a recibir el bien. Veamos la siguiente diapositiva. Capacidad para el contrato de donación. Ya vimos que el contrato es consensual, entonces ahí hay un elemento esencial común que es el consentimiento. Pero la capacidad, ¿qué capacidad es la que se necesita para poder desarrollar uno de estos contratos? Entonces es la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Porque podemos ejercitar la capacidad después de los 18 años. Entonces, es la capacidad de ejercicio. Tiene que tener capacidad de ejercicio las partes contratantes. Pero, como ya hemos platicado en otros contratos, hay ciertos procesos especiales, ¿verdad? Y el caso de los menores incapaces o personas que se encuentran ausentes tienen un tratamiento especial. Entonces, el artículo 1861, compañeros, regula lo relativo a la donación, en este caso, el caso de menores incapaces o ausentes. Entonces dice, la donación que se haga a los menores incapaces o ausentes la aceptarán sus representantes legales, pero cuando se trate de donaciones condicionales y onerosas, deberá preceder autorización judicial, como en el caso de utilidad y necesidad. Si en determinado momento una persona que ejerce la patria potestad de un menor quiere disponer de un bien de un menor, tendrá que tramitar un proceso de utilidad y necesidad y tendrá que resolverse este proceso y otorgar el permiso correspondiente para que se pueda disponer de este bien. Entonces, o deberá ser con una autorización judicial si se quiere disponer de estos bienes, ¿verdad? O de bienes en los cuales intervengan menores incapaces, ¿verdad? Personas que han sido declarados en estado de interdicción o ausentes. Entonces eso hay que tenerlo en consideración, es una situación especial. Recordemos que el caso de los menores siempre ha sido considerado como un caso especial, igual que el de los incapaces o ausentes. Entonces la misma ley señala un espacio distinto, ¿verdad? Una situación distinta. Entonces no todas las donaciones pueden desarrollarse de una manera fluida, sino que algunas tienen un proceso que llevar a cabo, ya sea un proceso judicial o una autorización judicial. Se recuerdan también que en la compraventa nosotros platicamos que la compraventa entre esposos estaba prohibida. En este caso, la donación entre cónyuges no está prohibida, es viable. Entonces, los esposos sí se pueden donar entre sí, pueden donar bienes. Entonces, la transmisión de dominio puede realizarse a través de esta figura, de la donación, no a través de la compraventa.
Otra particularidad es donar por medio de un apoderado, compañeros, es decir, otorgar un mandato para poder donar. El artículo 1860 establece lo siguiente: la donación puede hacerse por medio de apoderado, pero el poder debe designar la persona del donatario y especificar los bienes objeto de la donación y condiciones a que queda sujeta. O sea, tiene que establecer de qué manera queda sujeta la donación, quién va a ser el donatario, en qué condiciones se va a desarrollar la donación, compañeros. Fíjense que este artículo complementa el artículo 1692. Yo les sugeriría que hagan un llamado en su código, en este artículo 1860, ver artículo 1692. Es el tipo de mandato que debe de desarrollarse en este tipo de contratos, ¿verdad? Es la clase de mandato que se incluye en este tipo de contratos. El artículo 1692 establece: se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio en familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Pero la primera materia que incluye este artículo al momento de que se constituya un mandato especial es para donar entre vivos. ¿Y qué debe de contener ese mandato? Es lo que establece el artículo 1860, ¿verdad? ¿Quién va a ser el donatario? Especificar los bienes que son objeto de la donación y las condiciones a que queda sujeta, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las condiciones en las cuales va a quedar sujeta la donación? Entonces, esto también hay que considerarlo, compañeros. Les sugiero que hagan una llamada de su código, porque se complementan. Estos dos artículos se complementan. ¿Qué cosas pueden ser objeto de la donación, compañeros? De la donación pueden ser objeto los bienes que se encuentren dentro del comercio de los hombres, ¿ya? Incluso los bienes a futuro. Entonces, los bienes que se encuentran dentro de la ley. Los que no se encuentran dentro de la ley, lamentablemente no pueden ser, al igual que la compraventa. Por ejemplo, que se donara un narcótico, un estupefaciente, ¿verdad? Prohibido por la ley, no se puede. No se puede. Entonces, lo que está contemplado dentro de la legislación es lo que puede ser objeto de la donación. Ya vimos que la donación es un contrato consensual, compañeros, ¿verdad? Tiene que existir consentimiento. Es una de las características especiales. ¿Y cómo se va a hacer notar el consentimiento? ¿Cómo se va a manifestar? Primero, con que el donante traslade un bien en calidad de donación. Ahí hay una primera parte del consentimiento. Y la otra es que el donatario, es decir, quien va a recibir el bien, lo acepte. Tiene que aceptarlo para que el contrato quede perfeccionado. Es decir, que se manifieste el consentimiento de ambas partes para que el contrato esté perfecto. Pero eso trae algunos casos especiales, compañeros, algunas situaciones especiales. Veamos el artículo 1857 de nuestro Código Civil. Dice el artículo 1857: el donatario puede aceptar, el donatario, es decir, que a quien le están dando el bien, puede aceptar en el momento de la donación o en acto separado. Si se aceptare con posterioridad para que el contrato quede perfecto, debe notificarse la aceptación al donante en forma auténtica. Entonces, si en el mismo acto estamos celebrando la donación, entonces
Vengo yo y le digo a mi hermano, mira, te voy a dar un bien, te voy a otorgar en donación un bien. Entonces mi hermano en ese mismo momento dice, sí, acepto la donación, acepto el bien. Pero también se puede presentar otro caso, compañeros, otra situación, otra circunstancia. Y es que en determinado momento puede decir, o puede ser que no esté, y que acepte después, tal y como lo dice el segundo párrafo. Si aceptare con posterioridad para que el contrato quede perfecto, debe notificarse la aceptación al donante en forma auténtica. Es decir, al donante se le debe de trasladar la respuesta del donatario, sí, acepté la donación. Entonces, para que ya el bien, esa transmisión de dominio pueda ejecutarse, ya se traslade. Entonces, ya la persona pueda recibir el bien. Y esto, compañeros, también trae una consecuencia muy interesante. Esto, el hecho de que deba de aceptarse la donación por parte del donatario. Primero ya vimos si se hace en el mismo acto o en acto separado, y si se hace en acto separado, qué es lo que cómo se debe de realizar, de conformidad con el artículo, el segundo párrafo del artículo 1857. Pero el artículo 1858 señala un aspecto bien interesante, compañeros. Y dice, si el donante, es decir, quien va a otorgar el bien, por eso es que les decía que es importante saber quiénes son las partes que integran en este contrato, ¿verdad? Que comparecen. Si el donante, que es el que va a otorgar el bien, muere antes que el donatario haya aceptado la donación, puede éste, sin embargo, aceptarla, y los herederos del donante están obligados a entregar la cosa donada. Yo le voy a donar a otra persona un bien, pero yo fallezco. La otra persona puede aceptar la donación y mis herederos están obligados a entregarle el bien. Eso es en el caso del donante. Pero en el caso del donatario es distinto. Dice el segundo párrafo del artículo 1858. Si muere el donatario antes de aceptar la donación, queda ésta sin efecto y sus herederos nada podrán pedir al donante. Si el donatario, que es el que va a recibir el bien, se muere antes, si se muere él antes de aceptarla, de decir, sí, acepto la donación, acepto el regalo que me están dando, entonces los herederos no pueden pedir al donante que les dé el bien. No se puede. Únicamente si es el donante el que muere antes de que el donatario la haya aceptado, el donatario la puede aceptar después. Entonces eso es un caso bien especial, compañeros, porque tiene que ver ya con la forma en la cual se desarrolla el contrato en sí, ¿verdad? El hecho de que se tiene que demostrar, de manifestar el consentimiento, tanto para donar el bien como para aceptarlo. Otro de los elementos que tiene la donación, ya vimos los elementos esenciales, el consentimiento, capacidad y objeto. Hay un elemento especialísimo. Especiales son los que tienen todos los contratos de una misma familia, pero especialísimo es el que tiene solo un contrato. Hay un elemento especialísimo que tiene la donación y que es la estimación. En el artículo 1863 dice, toda donación será estimada y si comprendiere todos o la mayor parte de los bienes o los más productivos, deberán detallarse en el instrumento que se otorga el contrato. Fíjense que lo que pasa es que a diferencia de la compraventa, en la compraventa se otorga un bien, pero debe de existir un precio. Hay un precio que debe de pagarse para que ese bien que se otorgue se entregue. En cambio aquí no.
Aquí el donante le da valor al objeto que se está donando, al bien que se está donando. Y eso en algún momento causó problemas, compañeros, causó problemas en el caso de una modificación, de una reforma que hubo a la ley fiscal en el año 2012, porque tenía que pagarse el impuesto sobre el precio más alto de un bien según estuviera inscrito en matrícula fiscal, en matrícula municipal o en el registro general de la propiedad. Entonces el valor que tuviera, el valor más alto que tuviera en esos 3 lugares, sobre ese valor se iba a calcular el impuesto. Entonces vino muchos notarios y personas, entonces ya no celebraban compraventas sino donaciones, porque entonces estimaban el valor del objeto. Casas que por ejemplo en ese momento valían, ¿qué les digo yo? 500,000 quetzales, por ponerles un ejemplo, pues se les daba un valor estimado de 50 quetzales, porque eso los estimaba, tal y como lo dice el artículo 1863, toda donación se la estimaba. Yo estimo que el objeto que estoy donando vale esto. Entonces, supóngase una casa que valía 500,000 quetzales, se estimaba en 100 quetzales y sobre esos 100 quetzales se calculaba el impuesto. Entonces, compañeros, ¿qué pasó? Hubo una reforma también para la donación, una reforma fiscal, que la estimación debía de efectuarse también sobre el valor más alto de matrícula fiscal municipal o el precio o el valor que esté registrado en el registro general de la propiedad. Entonces, a eso es a lo que se refiere este artículo, el artículo 1863. Veamos ahora la siguiente diapositiva, compañeros. La siguiente diapositiva hace referencia a las clases de donación. Las clases de donación. Primero, a título particular, ¿verdad? A título particular o a título gratuito, que es lo que establece el artículo 1855. Dice, la donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Entonces, ahí es cuando una persona entrega a otra un bien. Le entrega el bien y la otra persona acepta el bien, pero no hay que pagar nada, no hay gravámenes, no hay limitaciones, no hay nada. Es la típica donación a título oneroso, que era la que habíamos estado platicando. Es cuando el donante, además de transmitir el bien, impone una carga o un gravamen sobre este bien. Entonces yo les ponía, aquí les trasladaba un ejemplo, ¿verdad? Y que una persona donaba 20,000 quetzales, pero tiene una deuda de 10,000. Y le dice, bueno, te dono 20,000 quetzales, pero me tienes que pagar esta deuda de 10,000. Entonces la donación en sí va a ser sobre 10,000 quetzales. Entonces, si el donatario no cumple con la carga, se puede rescindir el contrato. Pues veamos el artículo 1859. Dice, el donatario se subroga, es decir, va a tomar el lugar en todos los derechos y acciones que en caso de evicción corresponderían al donante. Este, en cambio, no queda obligado al saneamiento de las cosas donadas, salvo si la donación fue onerosa o remuneratoria, en cuyo caso responderá al donante de la evicción hasta la concurrencia del gravamen. La evicción es si en determinado momento existen procesos judiciales iniciados. A eso es a lo que se refiere. Eso es a lo que se refiere la evicción, ¿ya? Entonces, cuando las donaciones tienen que ser onerosas o remuneratorias, entonces sí se debe de sanear
debe establecerse que el bien no tiene limitaciones, anotaciones o gravámenes, ¿verdad? O si las tiene. Entonces tiene que establecerse esa situación. El artículo 1865 establece: en las donaciones onerosas, el donatario quedará obligado por la parte que efectivamente constituye la donación, en los términos del artículo anterior, una vez deducido el monto de las obligaciones impuestas, que era lo que se traslada en el ejemplo, ¿verdad? O el ejemplo que yo les ponía con anterioridad. En este caso, la deuda, la limitación es de 10,000 quetzales. Entonces, esos 10,000 se van a deducir de los 20,000 que se está donando. Pues ya solo quedaría 10,000 quetzales. Entonces, esas son las donaciones a título oneroso. Y ya vemos que como tienen una limitación, una carga, no pueden en determinado momento manejarse con menores a menos que exista una autorización judicial al respecto. Luego también tenemos la donación a título remuneratorio, compañeros. Estas donaciones, a diferencia de las donaciones a título oneroso, se refieren a cuando se va a otorgar una donación, pero se va a remunerar un servicio que realmente no tendría por qué remunerarse. Yo les trasladaba aquí el ejemplo de un pasante, ¿verdad? Cuando todavía eran así las pasantías penales. Entonces, un pasante que en determinado momento logra la libertad de un reo y el reo en agradecimiento le dona un bien. Lo hace a título remuneratorio, ¿verdad? Entonces, de esa manera se remunera algo que pues en realidad no debía haberse remunerado, pero es como un acto de nobleza del donante. El artículo 1856 establece: la donación entre vivos también puede ser remuneratoria, y onerosa, pero en este último caso solo constituye donación el exceso que hubiere en el precio de la cosa, deducidos los gravámenes o cargas. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración, compañeros. Esos son otro tipo de donaciones que existen. Aparte de la donación a título gratuito o a título particular, está la donación a título oneroso, la donación a título remuneratorio, ¿verdad? También tenemos la donación mortis causa, que es la donación que ya habíamos expuesto, ¿verdad? Que esta es solo una disposición de última voluntad. No es un contrato, es un negocio jurídico unilateral donde una persona dispone para después de su muerte sus bienes. Por eso se le denomina donación mortis causa y que esta es donación entre vivos. Y por último, compañeros, la revocación de la donación. Esto es bien interesante, bien importante, porque en este caso la donación puede revocarse. Yo puedo donar algo, pero lo puedo revocar. ¿Y por qué lo puedo revocar? Miremos lo que dice el artículo 1866. Dice: la donación gratuita y la onerosa, en la parte que constituye la donación efectiva, pueden ser revocadas por causa de ingratitud del donatario. ¿Por qué este término de ingratitud? Porque es un proceso de nobleza, ¿verdad, compañeros? Es una situación de humanidad, se está obsequiando algo. Entonces, si en este caso, el donatario, quien recibe, no responde como debería responder o se porta ingrato, valga la redundancia, entonces esta figura se va a aplicar y se va a revocar la donación. Entonces, dice: esta facultad es personal del donante e irrenunciable y se otorga en los casos siguientes. ¿Cuáles son los casos en los que se va a otorgar la donación, la revocación de la donación?
Numeral primero. Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante, su cónyuge, conviviente de hecho, sus ascendientes o descendientes, compañeros. Si atenta contra eso, entonces se le puede revocar, porque aparte no solo se le está dando un obsequio, sino que está atentando contra el donante o su familia, entonces se le puede revocar la donación. El numeral 2, compañeros, por favor, márquenlo, porque ese numeral está derogado, fue declarado inconstitucional por el expediente 5009 del año 2013, el 3 de agosto del 2016, por la Corte de Constitucionalidad. Entonces se declaró inconstitucional. Entonces, los numerales en los cuales, las causales en las cuales se puede revocar la donación, se fundamentan nada más en el numeral primero y el tercero, porque el segundo está declarado inconstitucional. Entonces ya no forma parte. Entonces, el tercero es por negarse indebidamente a alimentar al donante, que careciere de bienes, o si lo desamparare o abandonare cuando estuviere necesitado de asistencia. Entonces vemos ahí estos motivos como humanitarios que tiene la donación, ¿verdad? Y que si no se en un determinado momento no se cumple con esto, pues sí, se puede revocar la donación, se le puede dejar sin efecto, se puede retirar ese obsequio que se ha otorgado. El artículo 1867 establece la revocación de la donación por ingratitud solo puede hacerse contra el donatario. Sin embargo, si hubiera sido iniciado en vida de del donatario, a quien se le dio el bien, podrá continuarse contra los herederos si fallece el donatario, ¿verdad, compañeros? Entonces, la donación puede en determinado momento considerarse como inválida, pero eso está en el artículo 1868, cuando el donatario cause voluntariamente la muerte del donante, se invalida por el mismo hecho la donación. Entonces, todo esto se debe de tomar en consideración al momento de que pues una de las personas solicite, el donante solicite la revocación de la donación, compañeros. Es decir, ya para que la misma quede sin efecto por las causas de ingratitud que la ley señala. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna observación, alguna inquietud sobre este contrato? No, licenciado. Compañero Edwin Sosa. Sí, licenciado, buenas noches. Disculpe, el segundo numeral del artículo 1866 que quedó derogado, ¿por qué número de expediente fue, licenciado? Disculpe. 5009 del año 2013. Muchas gracias, licenciado. A la orden, compañero. Pues miren, compañeros, este es un contrato con una finalidad, como les decía, muy noble, ¿verdad? Entonces, por eso es que se manejan figuras como la ingratitud al momento de revocar una donación. Y es una forma de trasladar el dominio de un bien de una persona a otra. Entonces, con esto, compañeros, nosotros estaríamos terminando los contratos traslativos de dominio y vamos a empezar a partir del próximo jueves los contratos traslativos de uso. Entonces vamos a desarrollar esos contratos hasta donde nos permita el tiempo. Me parece que ustedes comienzan exámenes el 20 de noviembre, ¿verdad, compañeros? Es lo que tengo entendido. Así es, licenciado. Así sí, entonces todavía tenemos la otra semana, parte de esta semana y la otra semana para continuar, compañeros. Entonces, hasta aquí dejaría la clase del día de hoy. No se olviden que estas clases, pues la grabación de la clase la vamos a subir al final de la semana, compañeros, para que ustedes puedan en determinado momento
poderla escuchar nuevamente. Y también en la semana entrante les doy el laboratorio para el examen final, compañeros. Entonces, compañeros, no me resta más que desearles una muy feliz noche. Compañeros, que descansen. Les agradezco mucho la atención prestada. Nos vemos el día jueves a esta misma hora por la misma vía virtual. Que Dios los bendiga, compañeros. Feliz noche. Igualmente, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.